Pues buenos días, vamos a empezar la sesión mensual de dermatología del Hospital Ángeles del Pedregal. Gracias por estar aquí, gracias por los que se conectaron. Quiero agradecer también a la industria, al laboratorio Megalabs, por habernos ofrecido este desayuno. Y bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy tenemos a una ponente, la doctora Adalid Morales, quien nos va a hablar sobre melasma y sobre caída de cabello en relación al embarazo y a después del embarazo. Entonces creo que puede ser enriquecedora y pues muchas gracias. Este, bueno, no sabía, quiero felicitarlos, no sabía que los dermas aquí en el Hospital Ángeles Pedregal hacían su sesión mensual, entonces quiero felicitarlos. Yo soy egresada del Hospital Militar y actualmente me dedico únicamente a la práctica privada y estoy en el Ángeles Lomas y ahí no tenemos esta magnífica costumbre. Entonces, felicidades, de verdad que ya me dieron envidia el día de hoy. Bueno, vamos a platicar un poquito. Espero que esta plática no sea como muy tediosa para ustedes o muy aburrida, sobre todo en la parte de melasma, porque el melasma, pues nosotros sabemos que es algo que manejamos los dermas súper frecuente. Entonces, a veces cuando uno ve estos temas, y yo en particular que no veo tanto melasma, yo me dedico más a la parte del pelo, pues a lo mejor me quedo corta. Pero bueno, espero hacer un refresh. Dale, vale. Como todos sabemos, el melasma es una hiperpigmentación adquirida, que es un problema que se vuelve crónico a la larga. Va a caracterizarse por esas manchas irregulares con patrones reticulares, frecuentemente de color café, café oscuro, y que van a afectar predominantemente las áreas expuestas al sol, principalmente la cara, pero también puede afectar otras áreas como el área del escote, otras áreas expuestas al sol, como el área del escote, el dorso de los brazos principalmente. Como sabemos, es más frecuente en las mujeres con respecto a los hombres en relación de 10 o a 1, aproximadamente 100 mujeres por cada 10 hombres. Va a ser más frecuente entre los 30 a los 40 años y de acuerdo a las etnias o a la diferente población que estemos atendiendo va a ser la prevalencia de este problema. De tal manera que en las poblaciones caucásicas con fototipos cutáneos claros 1 y 2 es un problema poco frecuente, llega a afectar al 10% de la población, pero en países como el nuestro, donde el fototipo predominante es el fototipo 3 y el fototipo 4, pues es un problema mucho más frecuente. De acuerdo a la literatura que leamos, puede afectar hasta el 20 o hasta el 40% en población hindú, por ejemplo. Durante el embarazo es un problema todavía aún más predominante y se ha visto que en el embarazo puede afectar hasta el 50 o al 60% de las embarazadas, aunque como sabemos suele remitir después de este periodo. Y bueno, también de acuerdo al lugar donde vivamos puede ser el lugar que ocupe en la causa de consulta dermatológica. Hay algunos estudios que reportan que puede ser hasta la tercera causa de consulta y en algunos otros dice que, bueno, va a estar siempre dentro de las primeras 5 causas de consulta dermatológica. No sé aquí qué tan frecuente sea. Yo calculo fácil que en mi consulta debe representar un 30-40%, y la verdad me cae gordo. A mí no me gusta tratarme las, ¿no? Yo cuando las veo digo, ay, mejor que casi las mando a otro lado. A mí no me gusta, ¿eh? Por eso fue un reto, no sé por qué acepté. Muy bien. Bueno, decíamos que en las mujeres 8 a 40% y en los hombres hasta el 14%. ¿Y saben por qué me cae gordo? Porque yo tengo melasma, ¿no? Entonces, hombres 14%. ¿No? Bueno, sabemos que están descritos los 3 patrones de distribución: el patrón centrofacial, donde va a abarcar el dorso de la nariz, las mejillas, el labio superior, incluso el mentón y la frente. El patrón malar, que por cierto es el que yo tengo, donde va a predominar en todas las ramas malares, y el patrón mandibular, que es el menos frecuente. El más frecuente sería el patrón centrofacial. Como sabemos, la hitopatogenia pues, está muy descrito, que es la radiación ultravioleta, lo que va a estimular la producción de melanina a través de la acción de la tirosinasa en los melanocitos en la capa basal, y estos van a tener una hiperfunción produciendo mayor cantidad de ese pigmento que se va a distribuir a los lados de todos los cornecitos, y vamos a ver la formación de las manchas. En últimas fechas se ha complicado un poquito más y ya no queda únicamente en el campo de la radiación solar o de la luz azul y la luz ultravioleta, sino también se ha visto que puede haber como
factor desencadenante, una liberación descontrolada de histamina por los mastocitos, obviamente una elastosis solar y un fotodaño. Esto quiere decir, porque siempre las pacientes nos dicen, pero yo ni me asoleo, tengo 2 meses en pandemia y no salgo al sol. Entonces, ¿por qué me sigue el melasma? Pues porque es un daño que viene de tiempo atrás, no es lo que recibimos en el último año ni en los 2 últimos años. Es generalmente el daño solar que se acumula y que va a ocasionar un daño en la membrana basal, y a su vez ese daño va a ocasionar caída no solo del pigmento a la dermis, sino también incluso de los melanocitos. Entonces, esta elastosis solar, este daño a la membrana va a hacer que precisamente veamos esos patrones de pigmento dérmico que van a ser sumamente rebeldes a tratamiento y difíciles de tratar. Y por supuesto también se ha visto que hay un aumento en la vascularidad, lo cual va a hacer que se mezclen los patrones de eritema o ese daño ese incremento en la vascularidad con telangiectasias, que va a ser la combinación a veces entre la rosácea, el eritema y el melasma. Muy bien. Entonces decíamos, una vez que están todos esos factores desencadenando, me faltaba aquí mencionar lo del embarazo. El embarazo, sabemos que durante el embarazo hay un incremento en la producción de estrógenos y progestágenos, y sobre todo los progestágenos son los que están involucrados en la estimulación de la producción de la hormona estimulante de melanocitos, que va a empezar interesantemente desde el primer trimestre, pero que va a ser evidente a partir del tercer trimestre del embarazo, que es cuando más se llega a notar. Entonces, como vemos, pues no es únicamente esa exposición a la radiación ultravioleta. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre tengo fácil 10 años con el melasma, yo tengo 45 años, entonces encajo perfectamente toda esta estadística que empecé a los 35 y nunca lo asocié, pero yo vivía en Mérida en esas épocas. Me exponía al sol porque decía, tengo una piel con un fototipo 3 que nunca se quema y me asoleo sin ningún problema. Me ponía retinoides en el día pensando que me cuidaba, y pues lo único que usaba es un sombrero, porque aparte estoy muy floja, ¿no? Entonces el protector no me interesaba. En ese tiempo me embaracé, inmediatamente después del embarazo me puse un implanón. Entonces imagínense todos los factores de riesgo que tuve para desarrollar precisamente, y es completamente inocente. Y a los 2 años, ya que vivía yo aquí en la Ciudad de México nuevamente, fue cuando empecé con este problema. Entonces soy un fiel ejemplo de todo de esta, ahora le dicen marcha, ¿no? Marcha atópica, marcha psoriásica, y ahora voy a decir marcha del melasma. Muy bien, entonces, bueno, ya decíamos, todo eso estimula a la tirosinasa para que haya una mayor producción de melanina, y esa melanina se transfiere a los melanosomas. Muy bien, como todos sabemos, el melasma hasta ahí, pues dice uno, no pasa nada, la mancha, etcétera, pero no es cierto. La verdad es que la mancha tiene una implicación muy importante sobre la calidad de vida de las pacientes. La verdad es que a mí como que la verdad no me importa mucho, porque yo digo, yo soy derma, yo sé que todo esto que ya les platiqué, y sé que a lo mejor la mancha a lo mejor no se me quita, y soy muy floja, ¿no? Entonces a mí se me olvida el protector cada 4 horas. Entonces yo en particular asimilé mi melasma, pero la mayoría de las personas lo sufre y lo vive con una incomodidad, con un sentimiento de frustración al ver que los tratamientos no dan el resultado que ellas esperan, con un sentimiento de vergüenza porque frecuentemente son increpados por las personas que están a su alrededor, pues familiares, porque no se cuidan, estás enferma del riñón, estás enferma del hígado, bueno, todas las cosas que ustedes seguramente han escuchado todos los días en la consulta. E incluso hay estudios reportados que dicen que las pacientes con melasma sufren discriminación, y aquí sí me siento discriminada, porque muchos pacientes llegan y me ven en la consulta y casi cancelan en ese momento. Dicen, no, o sea, si usted tiene más manchas que es dermatóloga, imagínese qué podemos esperar los demás. Las pacientes batallan para encontrar trabajo, afecta su presentación personal. Por supuesto, eso les ocasiona baja autoestima, falta de confianza en sí mismas, e incluso hay reportes de ideación suicida. Entonces, es un problema que les genera bastante conflicto y que tenemos que considerar, y por lo menos tener mucha empatía con estas pacientes, tratar de explicar que vamos a hacer lo posible por ayudarles, y pues algunas pacientes afortunadamente lo logran,
aunque no es el caso de todas. Como todos sabemos, hay muchas estrategias para medir la severidad del melasma. La más sencilla sería la luz de Wood, que nos va a ayudar a ver el pigmento que está sobre el epidermis, que va a resaltar, y el pigmento dérmico, que es menos del 20% de las pacientes, no va a resaltar. Hay un porcentaje que es un componente mixto. Ustedes saben que hay analizadores faciales que pueden ayudarnos al seguimiento y que seguramente como estrategia de marketing para la paciente puede funcionar. A mí a veces este tipo de estrategias no me gustan, sobre todo cuando no mejoran tanto, pero pues porque ahí están viéndolo claramente. A veces medio las mareo y les digo, sí estás mejorando, ¿no? Mira aquí, pero pues con esto es como súper evidente. Por supuesto, todos estos aparatos son un poquito costosos y a alguien se lo tenemos que cargar, ¿no? Entonces, al paciente casi siempre. Y la escala más clásica, que ya no se las puse, pues la del MASI, que evalúa el porcentaje y la extensión. Muy bien. Los diagnósticos diferenciales a considerar en el melasma, creo que esto es importante. Uno de los primeros y más frecuentes sería la hiperpigmentación posinflamatoria. Por ejemplo, esta es una paciente que me llegó a la consulta y vemos todas estas manchas cafés en la frente, en las mejillas, en el dorso de la nariz, en el mentón, pero alcanzamos a ver algunas áreas eritematosas y todavía algunas pápulas. Es una paciente que había tenido un brote de acné papulopustuloso y ella se aplicó un peeling con ácido salicílico al 100%, o sea, compró ácido salicílico al 100%, le echó agüita y se puso esa pasta en la cara, pensando en tratar un acné papulopustuloso. Entonces, por supuesto, cuando llega conmigo, después de la quemadura inicial con eritema, pues llega con una hiperpigmentación en un patrón de distribución como si fuera un centro facial. El líquen plano pigmentoso por fármacos es algo muy frecuente. Una causa bastante frecuente es el consumo de naproxeno, aunque se ha relacionado a otros AINES. Y aquí podemos ver la hiperpigmentación en una paciente igual de tono fototipo 4, con esta hiperpigmentación casi grisácea en toda la cara, muy importante, y hasta el cuello. Entonces son diagnósticos que tenemos que tener presentes siempre a la hora de la consulta. Por supuesto, la ocronosis por hidroquinona, que son los depósitos de ácido homogentísico, que es un material que va a ser producto en algunas ocasiones de algunas sustancias, entre ellas la hidroquinona, y se va a depositar a nivel de la dermis. Clínicamente se van a ver como unos glóbulos pigmentados de color grisáceo en las áreas donde la paciente estuvo colocando la hidroquinona por mucho tiempo, y en el caso de hacer una biopsia superficial se alcanza a observar estas formas descritas a nivel de la dermis como formas, son los depósitos del ácido que van a tener un color pálido dorado con la tinción de hematoxilina y eosina, y se ha descrito en la forma de plátanos o de bananos. Y por supuesto, pues los léntigos solares y las cefélides son uno de los diagnósticos diferenciales más comunes. Con respecto al tratamiento, pues aquí igual es sumamente amplio, ustedes saben perfectamente. Hay que evitar la irritación y tratar de restaurar la barrera cutánea en estas pacientes que generalmente va a estar dañada. Podemos usar antioxidantes tópicos, principalmente vitamina C. La vitamina C, para que sea útil como efecto despigmentante, tiene que estar en una concentración mínima del 20 al 24%. Concentraciones como 10%, 5%, no van a ayudarnos tanto a este objetivo de mejorar la pigmentación, sino la vitamina C al 10, al 15 puede ayudar más bien como antiedad y principalmente antienvejecimiento. También tenemos resveratrol o ácido ferúlico, que pueden tener igual un papel importante como antioxidantes, y por supuesto un protector solar con un filtro 50 mínimo cada 4 horas, y en las pacientes con melasma cada 3. Pero volvemos a lo mismo, a veces insistir tanto a las pacientes que es el sol y el protector cada 4 horas, pues a veces eso también es lo que las lleva a la frustración, ¿no? Sí me lo pongo, a mí hay gente que me jura que se lo pone cada 2 horas, y el melasma en algunas ocasiones sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues, tenemos que insistir en esto, pero pues es como lo básico. Decíamos, la vitamina C es hidrosoluble, de preferencia tiene que ser en sueros, tiene un pH para que sea más efectiva ácido, menor a 3.5, y decíamos, en concentraciones del 5 al 10% su efecto es más bien antiedad,
ya que va a estimular la producción de colágeno tipo 3 y tipo 4, entonces nos va a ayudar a las arrugas finas. Y para el melasma tendríamos que usarlo en concentraciones mínimas del 20% para que tengamos un efecto antiinflamatorio, antioxidante y también para que nos ayude a potenciar la fotoprotección. Entonces, aquí viene otra duda muy frecuente de las pacientes. ¿A qué hora me pongo la vitamina C? ¿En la mañana, en la noche? ¿Ustedes qué sugieren? En la mañana, hay de las dos. Hay quienes dicen que en la mañana y en la mañana vamos a ayudar a mejorar la fotoprotección, se activan mejor y funciona mejor. Y también hay quienes dicen que se puede usar en la noche para ayudar a prevenir cualquier irritación, porque a esas concentraciones uno de los contras es que puede llegar a ser irritante. Y bueno, igual en algunos artículos se describe que puede ser incluso mañanas y noches. El principal riesgo de las pacientes, del problema o preocupación de las pacientes es que se vayan a pigmentar. No hay como un mito muy socorrido de que la vitamina C pigmenta. No sé si a ustedes nunca se los han comentado, pero bueno, pues esto definitivamente no pasa, no llega a haber tanto como hiperpigmentación. El estándar de oro a la fecha sigue siendo la hidroquinona en concentraciones al 2 al 4%. Saben ustedes el mecanismo de acción, inhibe la enzima tirosinasa. También hay inhibición de la síntesis de ADN y ARN y esto va a ayudar a su vez a disminuir la proliferación de los melanocitos e incluso a la larga puede ser tóxica para los melanocitos, los puede llegar a destruir. Eso es lo que ocurría en los pacientes que despigmentábamos en vitiligo con el monobencil éter de hidroquinona, si ustedes se acuerdan. Muy bien. El efecto de la hidroquinona empieza de 8 a 12 semanas después y es importante recordar que hay que mantener estos tratamientos por lo menos 6 meses y de ahí usarlos en esquema de reducción. Y uno de los problemas más importantes con la hidroquinona pues es el eritema y la irritación. Precisamente por eso es que en poblaciones como la nuestra se recomienda mucho el uso por lo menos de las triples fórmulas que son hidroquinona más betametasona más ácido retinoico que pueden ayudar a disminuir precisamente esa irritación y a que sea mejor tolerado. La hidroquinona es uno de los tratamientos que puede tener una tasa de respuesta del 60 al 70% en disminuir el MASI y vemos algunos ejemplos. El problema es que con todos los tratamientos hay una alta índice de recurrencia. Después, pues tenemos que dejar un tratamiento de mantenimiento. Vamos a usar de preferencia ácido acelaico o ácido cógico o diferentes productos que tengan una mezcla de este tipo de inhibidores de la pigmentación. El ácido acelaico se usa para melasma a concentraciones del 20% y se dice que en combinación con hidroquinona puede ser más eficaz. Generalmente en monoterapia es muy baja la respuesta. El ácido cógico es un derivado del arroz, ustedes saben, del fermento del arroz. Se usa en concentración del 2 al 4% e igual hay estudios que dicen que puede mejorar el MASI hasta en el 70%, aunque todos estos van a funcionar mejor en forma combinada. La niacinamida se usa en concentraciones del 4%, igual de preferencia combinada. Es una alternativa para los pacientes intolerantes a la hidroquinona, ya que tiene muy baja irritabilidad. Y de los productos más novedosos, tal vez ustedes recordarán, el tiamidol, también es un inhibidor de la tirosinasa, se usa en crema al 0.02% y dicen ellos que hasta el MASI se puede reducir hasta en un 79%. De los productos más novedosos, tal vez, la silimarina, que también tiene un efecto antioxidante, al 0.7%, se ha dicho que hay una buena respuesta en muchos pacientes con una reducción de hasta 10 puntos. La silimarina es un antioxidante principalmente y después el metimazol tópico en concentraciones del 5 al 15% puede ayudar. Ustedes saben, esto es un medicamento que se usa en problemas tiroideos, pero también a través de la aplicación cutánea en crema pudiera funcionar para ayudar a disminuir el melasma. ¿Cómo se formula? Porque el metimazol tópico no se consigue. Literalmente los artículos dicen que trituran las tabletas y lo mezclan en crema. El ácido tranexámico también, aunque ya tiene algunos añitos, se usa aproximadamente desde el 2012 a la fecha, pues es actualmente algo de lo que se ha visto que puede
ofrecer una alternativa a esas pacientes que tienen ya muchos tratamientos durante varios años. Es un derivado de la lisina. Su acción original fue usarlo como fibrinolítico y antiplasmina, entonces se usaba en aquellos casos de hemorragias intensivas posparto, por ejemplo, y es de uso off-label en melasma. El uso tópico va del 2 al 5%, se usa una vez al día, se usa también en formulaciones intradérmicas, ya sea en microinyecciones, ya sea con micropunciones, y también se usa de manera oral de 300 a 600 miligramos en cada 24 horas por un periodo mínimo de 12 semanas. Hay que tomar en cuenta que el ácido tranexámico está contraindicado en pacientes con antecedente personal o familiar de eventos trombóticos. Entonces, casi la única precaución que hay que tener en estas pacientes es un medicamento que ha mostrado bastante seguridad y nos ha dado bastantes satisfacciones en la mayoría de las usuarias. Yo todavía no lo uso porque me da mello. Esa soy yo, ¿ok? Entonces, ya quise acabar. Les decía que a mí la verdad no me preocupa mucho, pero pues no puedo ir por la cara de la dermatología con esa cara, ¿verdad? Con esas manchas en la región malar. Entonces, a mí no me preocupa, pero incluso a los pacientes, ¿usted por qué no se trata? ¿Usted por qué tiene manchas? Ni modo, hay que taparlo. Y creo que ha funcionado esta técnica. Encontrar un corrector, es el corrector naranja para sus pacientes, porque estamos acostumbrados a querer tapar las manchas con el corrector de ojeras, que generalmente es un corrector más pálido que el que usamos con respecto a nuestro tono de piel, pero no, hay que usar un corrector naranja. Aquí estoy con mi corrector sobre la mancha. Queda una mancha naranja, o sea, cuando veo esto, dice, esto nunca se va a quitar, pero miren, con el maquillaje encima, la mancha completamente se disimula, es lo que traigo ahorita. Por eso me tardé. No, no es cierto. Me pasé en el periférico. Entonces, vale la pena que le ofrezcamos estas estrategias a nuestras pacientes para disminuir su sufrimiento en lo que los tratamientos mejoran. Yo no sé de veras si ustedes saben cómo se tapa una mancha, o si lo sabían, o si lo habían intentado, ¿no? Entonces, corrector naranja. ¿Ok? Muy bien. Bueno, láseres y eso no les voy a platicar porque sería como no acabar nunca, ¿no? Me voy a pasar en este momento ahora sí, mi tema favorito, la caída de pelo o efluvio postparto. Muy bien. Igualmente, pues los dermas vivimos un poquito de la imagen o vivimos un mucho de la imagen porque es lo que es nuestra carta de presentación, es lo que damos al mundo, es la cara que damos al mundo. Entonces, el cabello no se queda atrás. El cabello tiene varias funciones: función de protección contra la radiación, contra los traumatismos, contra el frío, nos ayuda a controlar la temperatura. Por supuesto, es parte de nuestra imagen, no es lo mismo Meryl Streep en esta imagen de Miranda Priestley, que si la comparamos con el papel que tuvo en Los Puentes de Madison, donde es una señora ama de casa, completamente abandonada, con el cabello sin ningún cuidado. Y pues por supuesto que nos va a ayudar a socializar, nos identifica con algunos grupos. Total, que el cabello es parte importante de nuestra personalidad. Igualmente, cuando hay alguna afectación a él, pues va a ser algo muy importante para sufrir estigmatización. La mayoría de nosotros o de las mujeres quisiera tener un cabello con esas características: largo, fuerte, brillante, sedoso, etcétera, ¿no? Cuando las pacientes llegan a tener problemas con el cabello, les crea muchísima confusión. ¿Ok? La alopecia o caída de cabello es algo que puede confundirnos a todo y más a ellos. Igual nos podemos sentir un poquito perdidos en saber qué es lo que está pasando, y nuestra función como dermatólogos es orientarlos un poquito. Para hablar de fluvio telógeno, pues tenemos que hablar del ciclo del crecimiento del pelo. Igual ustedes ya lo conocen ampliamente. La fase de anágeno o crecimiento, donde está profundo, anclado, la raíz ancha, fuertemente anclado. Esta fase dura de 2 a 6 años y el 80 al 85% de nuestros cabellos están en esa fase. La fase de catágeno, donde el cabello cesa su metabolismo, entra a una fase de reposo, deja de haber ahí cualquier actividad mitótica y empieza a haber procesos de apoptosis. Dura de 2 a 6 semanas y el 5% de nuestros cabellos normalmente están en esa fase. Y finalmente la fase de telógeno o caída, que puede durar de 2 a 4 meses y aproximadamente del 10 al 15% de nuestros cabellos están en esa fase. Posterior viene la fase exógeno, donde el cabello finalmente se desprende y empieza nuevamente la formación de un nuevo pelo con un anágeno temprano. Y así, de manera cíclica, más o menos unas 25 veces a lo largo de toda nuestra vida.
Para mantener este ritmo de crecimiento, nuestro cabello requiere un montón de equilibrio. Después de la médula ósea, lo que tiene un índice de actividad mitótica más largo y más grande, para mantener este ritmo y también para que nuestro cabello esté creciendo. Recordemos que el cabello crece 1 a 2 centímetros por mes. Entonces, imagínense la cantidad de energía y de actividad metabólica que hay a nivel de nuestros bulbos pilosos. Es sumamente grande. ¿Cuánto pelo es normal que se caiga? Pues decíamos un 10% y entonces 10% son menos de 100 cabellos al día. Esta es la escala de Sinclair, escala visual de Sinclair, donde vieron aproximadamente cómo se ven en la mesa, en el baño, 10 cabellos, 50 cabellos y hasta 100 cabellos. Entonces, todo lo del lado izquierdo es la caída normal diaria. Y todo lo del lado derecho es una caída anormal, más de 200 cabellos al día, que es la definición del efluvio telógeno. 200 cabellos, 400 cabellos y hasta 750 cabellos para un cabello que llega aproximadamente al hombro. Esta escala yo les recomiendo que la tengan en su consulta, en el computadora o impresa, para que cuando lleguen las pacientes con esta queja, se me cae el cabello, pues les digamos más o menos como cuánto. Aunque las pacientes últimamente ya nos traen sus cabellos o nos traen las fotos, pero algunas no lo hacen. Entonces, cuando son más de 200, pues es un efluvio, puede ser telógeno o puede ser anágenos, en los casos de quimioterapia, y el efluvio telógeno a su vez, ustedes saben, se divide en agudo y crónico. Muy bien. Entonces, pues cuando las pacientes llegan con estas quejas, es importante que les pongamos atención, que les dediquemos un poquito de tiempo, porque generalmente traen una lista interminable de quejas y de dudas. Una consulta de pelo de primera vez por esto puede durar hasta 1 hora. Y desafortunadamente tenemos que tomarnos el tiempo, porque si no las pacientes no van a sentir esa empatía y van a salir como un poquito decepcionadas si las vemos así como, ah, sí, rápido, pues yo veo esto y ya, ¿no? Fluye telógeno, tómese esto y listo. Pero hay que tomarnos el tiempo para aclarar sus dudas y explicarles qué es lo que está pasando. Entonces decíamos, el efluvio telógeno es un incremento súbito y repentino, va a aparecer 2 a 3 meses después de un desencadenante. Hay que ayudarles a las pacientes a identificar ese desencadenante, no siempre lo tienen claro. Ellos piensan que ayer me enfermé, ayer me dio COVID, ayer tuve el parto y hoy voy a tener la caída de cabello. No, hay que ayudarles a hacer esa asociación con el interrogatorio en los últimos 6 meses, cirugías, dietas, parto, enfermedades, medicamentos, etcétera. Hay que recordarles que este flujo telógeno está pasando por una sincronización de un mayor porcentaje, hasta 30-40% de cabellos que entran repentinamente en la fase de telógeno y que los desencadenantes van a ser muy diversos. Los principales desencadenantes, estados febriles. Aquí el requisito para el estado febril sería que fueran más de 39 grados y más de 3 días seguidos. O sea, no por un catarro directamente me va a dar un efluvio, pero sí en los casos de tifoidea, de la malaria, de la tuberculosis y pues en estos días del COVID. Estrés, estrés emocional, cirugía mayor, dietas, medicamentos y de ellos los retinoides, los anticonceptivos, anticonvulsivos y anticoagulantes. Igual aquí por lo menos entran los anticoagulantes en los pacientes con COVID, enfermedades endocrinas como el distiroidismo, disfunción orgánica como los pacientes con insuficiencia renal o hepática y deficiencias nutricionales, de lo cual la más relevante sería la deficiencia de hierro y el zinc, pero el zinc específicamente en los casos de acrodermatitis enterohepática, lo cual es bien poco frecuente. Entonces, en realidad, en la práctica diaria, ¿por qué nos tendríamos que preocupar en la consulta? Por la deficiencia de hierro evidenciada a través de la ferritina sérica. No nos podemos confiar de la biometría o no nos podemos confiar del perfil de hierro que únicamente trae hierro sérico, pero que no incluye la ferritina. Entonces hay que pedirla por separado. Y actualmente también la deficiencia de vitamina D, que ya es una endemia. Hay que buscar también causas de irritación local como tintes, tratamientos y tratamientos aquí que puedan empeorar una dermatitis seborreica previa. También no es nada infrecuente que tengan caída por el uso de tintes que nos ocasionen dermatitis de contacto o pacientes que están haciéndose constantemente tratamientos de alaciado, de aclarado y que empiezan a usar productos para mejorar la calidad del cabello como la famosa línea de Olaplex o aquellos pacientes que están haciendo los métodos Curly y entonces dejan de usar sulfatos, se les activa una dermatitis seborreica tremenda y la dermatitis seborreica les desencadena los efluvios. Muy bien.
Y bueno, pues ya nada más para como académico, el fluido anágeno asociado a quimioterapia, 15 a 21 días después, es recuperable. Solo algunos medicamentos como el busulfán puede ocasionar una alopecia, un anágeno, o sea, una alopecia permanente. El fluido anágeno crónico, en los que son principalmente en la infancia, como el síndrome del anágeno suelto. El efluvio telógeno agudo, inicia 2 a 3 meses después, es reversible o se detiene, se autolimita entre los 6 y 12 meses, y sobre todo aquí la limitante o como el requisito es que se tiene que corregir ese desencadenante. Y el efluvio telógeno crónico, cuando dura más de 6 meses, son pacientes que dicen que tienen años que se les cae el cabello. Si dice la palabra años, ya nos vamos al crónico. Si logramos que nos identifique y no, desde hace 3 meses se me cae el cabello, pues es un efluvio agudo. Y si de plano no, hay que insistirle, ¿no? Bueno, si se te cae el cabello de hace años, pero así mucho, estas bolas que estás viendo desde cuando. Ah, no, pues esas de hace un mes. Ah, ok. Bueno. El efluvio telógeno posparto se presenta hasta en el 20% de las mujeres que están cursando el estado de puerperio. Ahorita que lo estuve leyendo a propósito de esta plática, encontré muchas publicaciones que decían que algunas que el efluvio posparto es a veces como una falacia o es algo que en realidad no existe. Yo creo que sí existe, lo vemos en la consulta con bastante frecuencia, pero a lo mejor no es que sea lo más frecuente en todas las puérperas, sino aproximadamente en el 20% de ellos. Ya se ha visto que el efluvio en el posparto tiene que ver con una liberación retardada de esos cabellos que están en anágeno. ¿Por qué? Porque igual los progestágenos van a funcionar como un abono para nuestro cabello para mantenerlo sano, esplendoroso, bello. Y cuando los progestágenos bajan a la hora del parto, pues esos cabellos que estaban sostenidos por los progestágenos van a entrar a la fase de telógeno y se van a caer, pero también es más frecuente en aquellas pacientes que van a tener alguna complicación alrededor del parto, sobre todo en aquellas que han tenido hemorragia posparto o aquellas que han tenido enclampsia, preeclampsia. Por supuesto que va a ser más alta la prevalencia en ellas. Y bueno, también hay un estrés físico y un estrés emocional, digo, quien no ha pasado por parto. Y bueno, lo que les decíamos, que no está propiamente descrito, ¿eh? Esto de la hemorragia posparto, las complicaciones, pero pues tiene lógica, ¿sí? Entonces, se presenta 2 a 3 meses después. Es una disminución generalizada que en teoría no debería ser visible. Sabemos que para que la disminución de la densidad sea perceptible, tiene que haber perdido ya el 30% de lo que tenía previamente, pero si lo llegamos a observar en los casos de los efluvios, los vamos a ver en la región de las entradas y en la región frontal. Entonces, esta igual es la imagen que nos tenemos que guardar de los efluvios telógenos agudos y crónicos. En las mujeres, pérdida de cabello en las entradas y en la región frontal. Lo más probable es el diagnóstico de fluvio, a diferencia de los hombres, donde si viéramos una disminución de la densidad ahí, pues es la alopecia androgenética. La prueba de tracción va a ser positiva. Ustedes saben que se jala un mechón de cabellos. Ahorita lo vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Ay, ¿por qué se revolvió? Bueno, la exploración física, ustedes ya la conocen, con el paciente con el cabello suelto frente a nosotros, examinar mechón por mechón a los 360 grados, utilizando un peine, observar también el color, el grosor y la calidad de la fibra capilar, revisar otras áreas con vello corporal y hacer la famosa prueba de tracción, que consiste en jalar desde la base un mechón de 50 a 60 cabellos hasta que lo llegamos al final del cabello, y si se desprenden más de 2 cabellos ya se considera positiva. Anteriormente nos pedían 9 cabellos para que se considerara positiva la prueba, pero eso está cambiando constantemente y lo último van en 2. Entonces imagínense, 2 cabellos en cada tracción. Esa soy yo hace 10 años, cuando era de residente. Hay que preguntarle igual a los pacientes. Ahí está. Los hábitos que tienen para con su pelito, el uso de tintes, aclarado, algún procedimiento para mejorar la estética, planchado, la frecuencia del uso de plancha, la frecuencia del uso de secadoras, si usan extensiones y cómo lavan el cabello y con qué frecuencia. ¿Ok? ¿Por qué cómo? Porque sabemos que el champú debe ser aplicado únicamente en el cuero cabelludo y la parte larga no se debe detallar, o sea, eso que está haciendo aquí está incorrecto. No se debe tallar con el resto del champú. El champú es solo para el cuero cabelludo, ya que va a ocasionar que se reseque la parte larga. Muy bien.
La tricoscopía en el efluvio telógeno, pues en teoría no debería haber tanta variabilidad en el grosor de los cabellos. Deberíamos ver respetados 2 a 3 cabellos por poro. Si se fijan en esta imagen, la mayoría de los cabellos por folículo están de 2 a 3 y el grosor está bastante homogéneo y no vemos tanta variabilidad a nivel de los folículos pilosos. Y el tratamiento, pues igual, explicar a las pacientes, sobre todo en el efluvio agudo, en el efluvio posparto, hay que explicarles que esto se va a autolimitar y se va a detener, que no hay que morir de angustia, que hagamos lo que hagamos y usemos lo que usemos, es muy probable que se detenga y que recupere su cabello, lo que sí que nos va a llevar un tiempo. 3 a 6 meses, 5 a 6 meses solito para que se detenga. Si nosotros acompañamos de algún tratamiento, probablemente se detenga en 3 meses, pero no antes. Los pacientes quisieran que se detuviera ya, que ya mañana no se les cayera nada, pero hay que explicarles que eso no va a suceder. 3 a 6 meses para que vea cabellos nuevos. Es la primera pregunta que nos hacen. ¿Y cuándo ya voy a ver pelitos? Pues en unos meses. Tenga paciencia. Y 12 a 18 meses para una recuperación cosméticamente aceptable. Entonces, no es rápido definitivamente. ¿Qué vamos a usar? Si es un efluvio agudo, podemos usar clobetasol en champú o en espuma. En espuma no hay en México, pero sí lo conseguimos en champú. Diariamente, 15 a 20 minutos antes del baño con el pelo seco, directo sobre el cuero cabelludo y usarlo por 2 a 3 meses. Siempre que usamos clobetasol, hay que agregar un champú con ketoconazol por lo menos 2 veces a la semana para disminuir la probabilidad de la pustulosis o de desencadenar una dermatitis seborreica. Igual para la alopecia areata, siempre que dejen esteroide, dejen acompañado un champú con ketoconazol, por favor. Y suplementos orales, principalmente aquellos que tengan aminoácidos, y de ellos la cisteína y la metionina son los precursores de la queratina. Entonces, si queremos dejarle algo útil a nuestro paciente, que tenga estos 2 aminoácidos esenciales, ¿ok? Proteoglicanos, que han sido otra de las sustancias que han mostrado ayudar a fortalecer ese folículo, ese bulbo piloso, y bueno, pues de ahí zinc, selenio, cobre, ácido fólico. La biotina, por supuesto, no se recomienda, no sé por qué sigue aquí, pero obvio no, ahí ya no debería estar la biotina, ¿sale? Y lociones que tengan péptidos tópicos, cafeína, melatonina, taurina o ginkgo biloba, que van a actuar como estimulantes del folículo piloso para que entre nuevamente a su fase de crecimiento. Los champús en el efluvio telógeno tienen muy poca función como para detener esa caída. Sin embargo, sí se ha demostrado que mejoran la fibra capilar, que generalmente las pacientes se quejan de que el cabello está seco y tiene mucho frizz. Entonces, el champú puede ayudarnos a mejorar la cosmética, pero no va a detener la caída de cabello como tal. Y bueno, también puede ayudarles, algunos champús tienen un efecto densificador, se siente el cabello más grueso y eso a algunos pacientes puede llamarles la atención, pero no detiene como tal la caída de pelo. ¿Okay? Este es un caso que les quería platicar. Es una paciente femenina, 29 años. Ella llega con el antecedente de haber tenido parto vaginal hace 4 meses, tuvo hemorragia postparto y acabó en histerectomía. Y pues presentó una caída profusa, intensa de cabello por 3 meses, llegando a la consulta con este cuadro clínico. ¿Qué opina? Pues obvio, un efluvio telógeno agudo, muy intenso, ya perdió más del 30% del cabello y pues le dimos tratamiento y aquí está la respuesta a los 4 meses. Entonces, en esta paciente fue suplementada con hierro, usamos algún otro tipo de loción estimulante y la verdad es que son casos que responden muy bonito. Muy bien, pues nada más. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias.